Bienvenidos a una emisión más de su programa Dinero sobre Ruedas aquí en T21 TV. Hoy conversaremos con Fernando Ramos, presidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal. Nos hará un resumen de su gestión de 4 años al frente de este organismo. Nos hablará de los logros alcanzados, los avances de este modo de transporte en México, los retos de cara hacia el futuro en la nueva configuración geopolítica entre México y los Estados Unidos a partir de la elección del señor Donald Trump como presidente del vecino país. No se vaya, quédese con nosotros. Ya estamos iniciando. Bienvenidos a Dinero sobre Ruedas, un programa más aquí por T21 TV. Ahora con un invitado como es el licenciado Fernando Ramos, presidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal. Un par de gestiones, Fernando. Bienvenido primero que nada. Gracias. Un par de gestiones al frente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, 4 años sumados, y si nos pudieras hacer un resumen sobre cuáles fueron los principales avances que se registraron en esta tu gestión, Fernando. Pues efectivamente yo tomé posesión de la asociación en diciembre del 2012, ya van a ser 4 años y afortunadamente este diciembre entrego. Con muchas ganas y muy honrado y muy orgulloso de haber presidido la AMTI en estos años en donde hemos evidenciado la evolución del transporte intermodal en México. El transporte intermodal en México, digamos que yo lo visualizo como que ha tenido básicamente 3 o 4 etapas, una etapa, digamos, poco prehistórica hasta principios de los 90s, en donde Nacionales de México decide convertir la vieja estación de Pantaco y convertirla en una verdadera terminal intermodal de carga, y a partir de ese entonces, digamos que la segunda etapa pudiera ser toda la última década de los 90s. Finalmente, a principios del siglo XXI, empezamos ya a la par de la privatización de los ferrocarriles, ya los ferrocarriles ya más enganchados en el trabajo, empezando a ofrecer otro tipo de servicios, y finalmente en la última década y sobre todo los últimos 5 o 6 años en donde tenemos un impulso mucho más importante del transporte intermodal. Tenemos ya nuestras rutas perfectamente bien definidas en territorio nacional, en lo que respecta a cada uno de los ferrocarriles, los servicios, los corredores, digamos que corren de los puertos hacia el interior, tanto del Golfo como del Pacífico, el corredor precisamente el Interpacífico desde las Californias hasta México, y finalmente la serie de corredores NAFTA que yo les llamo, que se han venido desarrollando entre Estados Unidos, Canadá y México, y hasta lo que tenemos hoy, ¿no? Y hoy tenemos ya una red de terminales importantes, y la AMTI ha sido un poco actor, un poco testigo y un poco impulsor, o un mucho impulsor precisamente del desarrollo del transporte intermodal desde varias facetas, desde la parte regulatoria, trabajando con las autoridades principalmente las que nos tocan, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por la parte del transporte ferroviario y multimodal, la Comisión General de Puertos en lo que toca algunos temas que tienen que ver con la evolución de los puertos y la interconexión que tiene con los ferrocarriles, el movimiento de contenedores y por otro lado la Comisión General de Aduanas, un área fundamental para nosotros, ya que considerando que el transporte intermodal goza mucho de los flujos del comercio exterior, pues obviamente aduanas juega un papel muy importante, y lo que la asociación ha tratado es de ir facilitando los procesos precisamente, sobre todo en los tráficos cross-border, que para nosotros son como digamos como la joya de la corona. El crecimiento ahí está, o por lo menos hasta hoy, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el señor Trump, pero finalmente los tráficos cross-border han venido a desarrollarse en la última década de manera intensiva e importante, y obviamente el paso por la aduana lo hemos tratado de simplificar para que le lleguen sus mercancías a los importados de una manera más simple en las terminales en donde se hacen los despachos. Y al mismo tiempo también hemos trabajado muy de la mano del Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de la SAGARPA, la famosa Senacica, precisamente también
para poder subir al tren mercancías que tradicionalmente se han transportado por autotransporte y cruzan por carretera, con el objetivo de que el cumplimiento de las regulaciones sanitarias se hagan también en las terminales intermodales. Por otro lado, hemos trabajado intensamente al interior de la organización, promoviendo un desarrollo más armónico entre todos los socios. Yo tomé la organización más o menos como con 30, 32 socios y le estamos dejando casi con 55 socios que abarcan pues una pluralidad de sectores. Eso a mí me gusta mucho del intermodal, porque en el intermodal lo mismo tenemos las terminales portuarias que las terminales intermodales, todos los ferrocarriles que participan en el sistema ferroviario, digamos, NAFTA. Los canadienses, los americanos, obviamente los mexicanos forman parte de la asociación, operadores de carga, proveedores, prestadores de servicios, arrendadores de carros de ferrocarril, líneas navieras, transportistas, los principales transportistas americanos, que además son los principales usuarios de los servicios intermodales en Estados Unidos, son miembros de la asociación, agentes aduanales, tenemos almacenadoras, en fin, hay una red, obviamente los IMCs, los Intermodal Marketing Companies, que son fundamentales para la prestación de los servicios. Tenemos ya una red bien interesante de socios que han venido a enriquecer y a posicionar de una mejor manera a la asociación, Ociel. Exacto, bien. Pues una primera intervención del presidente de la ANTI. Y bueno, vamos a irnos a un corte ahora, el tiempo se nos ha consumido. La verdad es que fue un gran resumen que nos hiciste, Fernando, y vamos a continuar platicando después del corte. Para conocer más sobre el mundo del autotransporte, carga, pasaje, productores, proveedores, la industria general, no te pierdas En el Camino, un programa de T21 TV. Te invitamos a consultar la programación en t21.com.mx, así como en las plataformas de Ustream y YouTube. Bien, qué bueno que sigue con nosotros, ya estamos de regreso. Continuamos platicando con Fernando Ramos, presidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal. Fernando, nos comentabas al principio un gran resumen de lo que fue tu gestión al frente de la ANTI. También hemos podido palpar cómo la industria intermodal se ha ido consolidando como servicio, se ha ido madurando. En estos últimos 4 años vimos la incorporación de nuevos servicios, nuevas rutas internacionales que conectaron, ¿sí? ¿Dónde sientes que está actualmente parado el transporte intermodal y hacia adelante? ¿Cómo ves ese próximo futuro? Bueno, como bien dices, ya tenemos una red más consolidada. Nuestras terminales intermodales ya son más maduras. Los operadores le han metido dinero, tenemos competencia, que a mí eso me agrada mucho. Monterrey es una plaza ya muy intermodal, tienes 2 grandes terminales que están compitiendo en cruces por Piedras Negras y por Laredo, con servicios directos de 2 o 3 lugares de Estados Unidos, trenes que están corriendo al mismo tiempo. Te genera competencia y eso es importante. Por otro lado, reabrimos los servicios intermodales por El Paso, Texas, que estuvieron muertos durante algún tiempo. El Paso siempre fue un espacio, un cruce importante, sobre todo para los trenes que venían del oeste, de California, y pues con la evolución de los puertos mexicanos, pues ese tráfico cayó. Ya llevamos poco más de 2 años promoviendo un servicio Chicago directamente a Silao, que ha empezado a evolucionar, que además con la buena noticia de que ya estamos también trayendo a México contenedores refrigerados.
O sea, ya rompimos ese mito, había como un tabú en el tema del manejo de los contenedores refrigerados, por lo que de suyo implica el mantener el nivel y la temperatura, el frío en los contenedores. Entonces, eso le va a dar una vida también interesante al intermodal, porque tenemos el reto de subir más cargas rumbo sur. México hasta hoy sigue siendo un país superavitario en nuestra relación con Estados Unidos y Canadá, y eso desde el punto de vista logístico presiona mucho la necesidad de equipo. Y entonces el programa con Senacica, el que traigamos contenedores refrigerados, ayuda a subir más cargas a los trenes, precisamente para poder soportar un mayor crecimiento de la exportación. Entonces, eso va bien, necesitamos ampliar esos servicios a todas las terminales, porque ahorita están concentrados en 3 o 4 terminales, necesitamos ampliar los servicios. Y por otro lado, tenemos que seguir trabajando, y ahí desafortunadamente pues el gobierno sí nos ha fallado en los temas de la infraestructura. O sea, seguimos batallando con el túnel de Manzanillo. Yo me parezco disco rayado de tanto que lo digo, pero bueno, no terminamos el túnel de Manzanillo, y el túnel de Manzanillo es fundamental para desahogar Manzanillo. Manzanillo es el principal puerto que recibe contenedores en el Pacífico, y tenemos servicios ferroviarios muy limitados, pues porque el puerto no se diseñó para recibir trenes. Entonces, ese túnel es muy importante. Por otro lado, tenemos el famoso libramiento de Celaya, que ya se convierte en un verdadero cuello de botella, y que además ya generó un grave problema social por el incremento de los robos, una gran inversión que han tenido que hacer los ferrocarriles precisamente para contener. Ya tenemos hasta el ejército metido en esos tráficos, pues cuando deberían de ser trenes que crucen y pasen sin problema. Yo siempre he dicho que el principal inhibidor de la inseguridad en los trenes es la velocidad. Nadie en su sano juicio se puede trepar a un tren que corre a más de 25 o 30 kilómetros por hora. Entonces necesitamos trabajar en esa parte. En el Interpacífico prácticamente, yo espero que en los próximos meses ya se liberen completamente los túneles para soportar la doble estiva. Ya Ferrovial empezó a hacer pruebas importantes. En la parte del Golfo, pues seguimos con el problema de que no podemos subir la doble estiva a tu tierra, a Tampico, y también con un problema de layout, de infraestructura en Altamira, que ha evitado el desarrollar un tráfico intermodal más intenso de Altamira, sobre todo a Monterrey. Hay que recordar que Altamira es el puerto natural de Monterrey, y si no resolvemos estos cuellos de botella que hay en el puerto, pues no vamos a poder tener los servicios que requiere la industria y el comercio de Monterrey, ¿no? Entonces ahí también tenemos que seguir trabajando. Y en Veracruz se están haciendo avances, pero no logramos resolver la problemática que hay. Nos estamos atorando en la carga de los trenes, y pues eso obviamente pues hace que se disminuya tu porcentaje de participación en el mercado. Entonces afortunadamente seguimos teniendo muchos pendientes. Y para mí el gran pendiente que tenemos en el intermodal, y yo últimamente he hecho mucho el símil con el tema del nuevo aeropuerto, a mí me preocupa mucho cada vez más el que no estemos pensando cómo resolver el problema de la llegada de trenes intermodales a la Ciudad de México. O sea, Pantaco va a llegar un momento en que ya no pueda dar de sí. Y se están construyendo, tienes terminales alrededor, pero desde mi punto de vista no estamos resolviendo de fondo el problema. Necesitamos pensar en una gran central de carga, en una gran central intermodal, para darle batalla al Valle de México, que somos más de 20 millones de habitantes, socio. Tenemos carencia de infraestructura y de mejor aprovechamiento en algunos casos, pero por otros lados también, y una queja que ha continuado es que de pronto se saturan, hay una sobreoferta de terminales en algunas plazas, por ejemplo. Pues mira, ese siempre ha sido un tema. Yo siempre, mi vocación y mi manera de pensar es que pues, si alguien tiene dinero y quiere arriesgarlo, pues debe de tener el derecho de poder hacer una terminal. Siempre es una plática que no termina con los ferrocarriles. Obviamente los ferrocarriles
por su manera de operar, por su manera de ser, pues quisieran que hubiera muy pocas terminales, porque pues es mucho más fácil manejar de punto A a punto B un tren, en vez de estar destinando lotes a diferentes terminales. Pero sin embargo, pues yo creo que hay que darle servicio a la industria y al comercio, ¿no? Ha habido apuestas que no han funcionado, definitivamente, y bueno, pues ahí en el pecado está la penitencia, ¿no? Finalmente es lana del inversionista, que a diferencia, que esa es una gran diferencia que tenemos precisamente con las inversiones carreteras, porque hay inversiones carreteras que no han funcionado, pero la lana es pública, y el que sea la lana pública al final acaba siendo lana nuestra, y eso es lo que no se vale. Si yo mañana, tú y yo decidimos que en Tampico se necesita una terminal intermodal y le metemos $10 millones y no funciona, pues es nuestra lana, y pues ni modo, ¿no? Pero si esa lana fuera pública sería un pecado mortal. Entonces, sí necesitamos ser más racionales, definitivamente, pero también, y esa es una muy buena noticia que estamos, no es que estemos dejando, no que haya sido una porción del AMTI, pero el AMTI sí, por lo menos sí tengo el orgullo de haber participado en el Senado cuando se discutió la reforma de la ley ferroviaria. Nosotros hicimos mucho hincapié en la necesidad de que existiera un órgano regulatorio del ferrocarril. Los ferrocarriles se privatizaron y el Estado sacó las manos. Y pues resulta que sí necesitaba regularse. Y hoy ya tenemos a la agencia funcionando. El doctor Benjamín Alemán acaba de estar con nosotros en el Congreso de Guadalajara. Nos dio una exposición, desde mi punto de vista, muy clara. A pesar de que no es un ferrocarrilero, me parece que está entendiendo bien de qué se trata este animal. Y lo que necesitamos es, en algunos casos, una intervención imparcial, digamos, de arbitraje, precisamente para resolver algunos problemillas que hay por ahí, ¿no? Bien, muchas gracias, Fernando. Vamos a continuar después del corte y vamos a regresar con Fernando para platicar acerca de los nuevos retos, los nuevos riesgos que vienen para el comercio internacional con las nuevas condiciones geopolíticas que estamos teniendo en la región de Norteamérica. Arquitectura aduanera, el diseño, implementación y consecuencias, el arte de construir las normas, a través de la visión de los especialistas y expertos. Un programa conducido por Teles Asociados y T21. Los invitamos a seguirnos. Bien, continuamos en nuestro diálogo con Fernando Ramos, presidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal. Y un nuevo reto que no estaba en el horizonte, al menos reciente, Fernando, era pues lo que vaya a acontecer después del 20 de enero, cuando asuma la presidencia de los Estados Unidos de América el señor Donald Trump, ¿no? Estas amenazas que ha tenido sobre la idea de renegociar los acuerdos comerciales con México y que esto pudiera representar un retroceso de Estados Unidos hacia el liberalismo económico, de poner algunos obstáculos más allá del muro, algunos obstáculos al libre intercambio comercial como región, Fernando. ¿Cómo visualizas que esto pudiera ser un obstáculo, piedras en el camino para el desarrollo del intermodal hacia adelante? Pues mira, no nada más para el desarrollo intermodal. O sea, desafortunadamente, pues sí, las elecciones de Estados Unidos y el que haya ganado Trump sí nos cayó como un balde de agua helada. Eso hay que reconocerlo. Y también hay que aceptar que las cosas van a cambiar. O sea, el business as usual, it's not anymore. Desde mi punto de vista, las cosas van a cambiar y pueden cambiar desde aquí hasta acá. O sea, el tema con Trump es que
podría estar aquí y tú estar entrevistándolo, decirte 7 cosas, sale y lo entrevista tu competencia y a lo mejor decir exactamente lo contrario. No lo sabemos, ¿no? De que va a haber cambios, yo sí creo que va a haber cambios porque tiene un gran electorado que está esperando que ejecute cosas. Pero por otro lado también no debemos de dejar de reconocer que tenemos una relación muy madura entre Estados Unidos, Canadá y México. Tenemos ya casi 23 años de una relación, tenemos con Estados Unidos desde que se crearon los Estados Unidos una relación intensa, política, geopolítica, de guerras bélicas, de intercambio comercial, de dependencias, pero los últimos 23 años verdaderamente han sido intensísimos en inversión y en intercambio de bienes y servicios, y sobre todo de bienes. Hay que recordar que en 1990 las exportaciones mexicanas no rebasaban los 10,000 millones de dólares al año. Hoy, el día de hoy, se exportaron más de 1,000 millones de dólares. Entonces, de ese tamaño es nuestra economía, de ese tamaño es nuestra codependencia, en el buen sentido de la palabra, que además afecta a muchos sectores. Porque ahí hay también una leyenda urbana que establece que en México le ha ido muy mal porque el campo no se ha beneficiado. Y caray, nada más hay que ir al Bajío, a Sonora, a Sinaloa, a Querétaro, a muchos lugares en donde a Michoacán, ¿no? El famoso tema de que en el Super Bowl lo que más se consumió fue guacamole de aguacates mexicanos. Es una realidad. Los jitomates, las hortalizas, las frutas, las berries. Es impresionante el intercambio. Entonces, yo creo que es muy complicado, va a ser muy complicado que realmente todas estas amenazas se materialicen realmente en un freno al libre comercio. Sí, definitivamente sí va a haber un stand-by, o sea, ya lo anunciaron en eso que se filtró a CNN, los primeros 100 días, este aviso formal a México y Canadá de querer sentarse a la mesa de negociación, pero cuando tú te sientas a la mesa de negociación con tus pares, pues obviamente ellos ponen sus pretensiones, pero tú vas a poner las tuyas. Y Canadá va a poner también las suyas. Canadá ya dijo, sí, claro, a mí me interesa mucho porque hay que hablar de la madera. Entonces, México también tendría cosas que aportar. Hay que ver qué fue lo bueno que se negoció en el TPP, que no estaba incorporado al Telecán. Hay que recordar que el TPP se anunciaba como el upgrade del Telecán. Sí creo que difícilmente el TPP va a pasar la barrera de las políticas de Trump. Sin embargo, a pesar de que sí creo que vayan a haber cambios, no siento que vayan a ser tan sustantivos que realmente afecten esta libertad de comercio que se ha desarrollado entre México y Estados Unidos. A lo mejor ya no avanzamos más. A lo mejor acabamos de terminar la mejor época, por lo menos, de esta primera mitad del siglo XXI, de la globalización, pero no siento que tampoco regresemos a los años 80. Claro, pues esa es la expectativa que muchos en México tenemos, de que quizás sea algo más moderado y no tan drástico como al menos en la campaña se anunció, Fernando. Y bueno, el tiempo desafortunadamente se nos ha extinguido. Yo nada más te pediría para concluir, Fernando, si tuvieras una conclusión de esta charla que tuvimos y un poco platicándonos sobre igual cuáles son las expectativas hacia adelante. Tú siempre has sido un creyente del asociacionismo. Te vimos en la CLA, una gestión de fundador y de conducción en los primeros años de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales y ahora la ANTI. Y después de esto, ¿qué continúa? Sí, de hecho mi vida institucional empezó primero como presidente del IMESE, después fundé la CLA con un grupo de colegas, la dirigí durante 7 años, me invitaron a participar como presidente de ANTI, 4 años más, ya llevo algunos años en esto, sí soy muy institucional, sí creo mucho, como tú bien dices, en el asociacionismo. También creo que, y esa es una invitación que hago, que participemos. Desafortunadamente el mexicano es muy apático y eso se ve en estas organizaciones, pero también se ve en lo que está pasando en el país. México necesita ciudadanos mucho más comprometidos, mucho más activos, con más empoderamiento. Necesitamos exigirle mucho más a nuestras autoridades. Yo estoy convencido que parte del problema grave que tenemos de inseguridad, de corrupción, de impunidad, se debe a la pasividad
que hemos tenido los mexicanos a lo largo del tiempo. Y el participar en estas asociaciones finalmente pues hace que pongas tu granito de arena. Yo sigo participando en México Unido contra la Delincuencia, en un trabajo obviamente pro bono, pero en una actividad muy de ciudadano, precisamente en los temas más álgidos de este país, que es el tema de la inseguridad, la política de drogas y el tratar de que verdaderamente la idea de Estado de Derecho sea una realidad. Entonces, termino esta etapa institucional muy contento, muy satisfecho, pues con muchos pendientes obviamente, pero creo que las organizaciones que he participado ahí van muy bien, están consolidadas. Ha sido un trabajo, en el caso del AMTI, pues ya casi 20 años, 5 presidentes que hemos puesto nuestro granito de arena, con buenos consejos, también hay que decirlo, la gente que te apoya. Yo tuve 2 consejos, los primeros 2 años un grupo de consejeros muy activos, muy participantes, los siguientes 2 me acompañaron otro grupo de colegas, y en el futuro pues seguir participando, Ciel. Profesionalmente estoy ahorita en un proceso de recreación del tema aduanal con un grupo de colegas que ya te participaré próximamente, un nuevo reto en el que nos queremos enfrentar, y institucionalmente pues no sé. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades por esa gestión, esos resultados. Gracias. Y gracias a ti por acompañarnos en todo este tiempo. Al contrario, yo encantado siempre para informarle a usted, que nos ve al otro lado, y muchísimas gracias también a usted por acompañarnos.